Bueno, ese día en epidemiología habíamos quedado en lo que eran los objetos de estudio de la epidemiología, de qué se encarga la epidemiología, que era el estudio de la salud de la población, causas de enfermedades y estados de conservación de la salud y promoción de la salud, prevención y control de la enfermedad. Ahí habíamos quedado la última clase. Bueno, a partir de estos primeros conceptos, profundizaremos la respuesta a la pregunta inicial, que es ¿qué es la epidemiología y de qué se encarga la epidemiología? Clásicamente, la epidemiología se ocupó del estudio de los factores, como hablábamos ese día, que causan o están asociados con las enfermedades, así también como el estudio de las enfermedades, la prevalencia, la incidencia y distribución de estas, que afectan a la población de humanos, con el objetivo de determinar la forma de prevención. O sea que ellos estudian todo, o sea, todas las causas, eh, los factores predisponentes para llegar a un tratamiento, ¿no? Para llegar a un tratamiento, para llegar a una prevención, cómo prevenir. Entonces, eso es lo que se encarga la epidemiología. Son trabajos de años larguísimos. Eh, por ejemplo, ahora es este caso del COVID-19 algo nuevo para la epidemiología. En sí el virus se conoce hace años, como yo le dije ese día, pero era un virus un coronavirus tipo ARN que producía un tipo de síndrome gripal común en cualquier persona. Por eso que esto cambió todo ahora, porque la epidemiología, todo esto que está pasando con este virus, que a veces aparece un síntoma, desaparece otro, todos los pacientes no tienen los mismos síntomas, no se saben si los que mueren tienen un gen predisponente, porque ahora empezaron a morir personas jóvenes, así como ustedes saben, creo que hace 3 o 4 días murió un muchacho de 31 años acá en Corrientes, el paciente más joven por COVID, o sea que entonces todas esas cositas chiquititas que uno cree que de todos esos mínimos detalles se tiene que encargar la epidemiología. Persona por persona, población por población, grupos de riesgo, todo eso. Eso es lo que más o menos le quise decir en esta pequeña lectura que le hice. Una vez identificados los factores determinantes de la generación y desarrollo de la enfermedad o de la conservación del estado de salud, la epidemiología puede evaluar las necesidades de atención y recursos para satisfacer dichas necesidades y medir la eficacia de las medidas implementadas. Es casi lo mismo de lo que le dije recién, que una vez que se llega a, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de otra enfermedad que se sepa más, de la fiebre amarilla. Primero no se sabía, primero creían que era que se daba por otra cosa y después se supo, recién llegaron ellos, que se daban gente donde había muchos monos y que el mono pasaba a la persona y era todo, todos esos mínimos detalles fue la epidemiología que fue descubriendo. Que se daba solamente en un tipo de mosquito que era el Aedes aegypti, que es un mosquito que puede alojar al virus de la fiebre amarilla. No es cualquier mosquito, ¿saben? Eh, entonces, todos esos mínimos detalles se encarga la epidemiología. Y después, bueno, que sale la vacuna y todo eso. Son trabajos larguísimos, trabajos de investigaciones, de poblaciones, de grupo de riesgo, de mujeres, de hombres, de niños, tenemos que tener un rango de tal edad, no es que es algo
espectacular por decir, pero también no es para cualquiera. No es cualquiera que le gusta eso. Ahí estoy aceptando a otros chicos. Bueno, si se concibe a la salud tal como expresa la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que dice que como un estado completo de bienestar físico, social y psíquico, que permite al organismo adaptarse y fusionar adecuadamente, había cuenta de las condiciones endógenas y de los factores ambientales a lo que estamos sometidos. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que un estado completo de bienestar tendría que ser físico, psíquico y social. Y sí, está bien por un lado, pero bueno, no tan bien. Eso depende ya de uno que por ahí tiene un poquito más de experiencia. Hay muchas otras cosas. Bueno, a lo largo de la historia, ¿cómo fue la epidemiología? Acá yo tengo un cuadrito, le voy a leer, después le voy a mostrar el cuadro. ¿Cómo cambiaron las concepciones de la epidemiología en la historia y cuáles son sus tendencias actuales? Como ocurre con otras disciplinas en distintos momentos históricos, se construyeron distintas visiones y prácticas en epidemiología. En otras palabras, cada época refleja el interés o la preocupación principal de la epidemiología. Así como, por ejemplo, se advierte como un momento domina el interés y la preocupación especial por el estudio de las epidemias. Por ejemplo, ahora en este momento están todos los epidemiólogos estudiando y viendo todo lo que está pasando ahora con el virus, ¿no? Luego, el foco se orienta hacia los procesos infecciosos. O sea, primero, antiguamente eran las epidemias. Después se fue, en otro momento de la época, a los procesos infecciosos. En otro momento de la época se fue a la enfermedad crónica. ¿Me van entendiendo? Eso fue, acá no me dice los años, pero bueno, es así. Después, medicina preventiva. Después de los procesos crónicos, medicina preventiva, por ejemplo, para prevenir cuáles son las enfermedades crónicas que tenemos. Díganme dos enfermedades crónicas de la población, que hay mucho acá en Yapeyú. ¿El cáncer, profe? ¿Cómo? ¿Cáncer? Sí, no, pero algo más frecuente. O sea, el cáncer es frecuente, pero enfermedades crónicas que La nosotros diabetes, podemos... profe. La diabetes, una, y la otra... La artritis. Sí, la artritis es más una enfermedad inmunológica, ¿viste? No hay forma de prevenir, o sea, tiene tratamiento, pero no tiene en sí una cura. Las enfermedades crónicas acá, más que nada, es la diabetes, como dijeron ustedes, y la hipertensión arterial. Esas dos son las más frecuentes acá en la población. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que primero, cuando recién empezó la epidemiología, se enfocaron en las epidemias. Después se enfocaron en los procesos infecciosos. Después, a partir de los años, se enfocaron en las enfermedades crónicas. Después, en la prevención. O sea, ahora, hace unos años, estamos cómo prevenir algunas enfermedades. Después de la medicina preventiva, que es la que yo le dije, la salud comunitaria. ¿Cómo se hace la salud comunitaria? En los CAPS, en las salas, en los hospitales de nivel 1, así como tenemos acá, por ahí dando charla, por ejemplo, una charla a las mamás
que tienen que amamantar a los bebés hasta los 6 meses por esto, por aquello. Bueno, eso es salud comunitaria. Y ahora servicios. Ahora lo último de todo es servicios de salud. Entonces eso fue como a través del tiempo y la historia de la epidemiología fue cambiando. Primero se ocupaban solo de las epidemias, después de enfermedades infecciosas, después de las enfermedades crónicas, después de la prevención de las enfermedades crónicas, cómo prevenir, después salud comunitaria, como decirle yo, con charlas, con talleres también se le llama, talleres para las puérperas, que son las que recién, o sea, las puérperas es la mamá que da luz, tiene una puérpera inmediata, puérpera tardía, según los meses. El amamantamiento, que es principal no solo para el bienestar del bebé, sino para descartar el día de mañana un CA de mama en las mujeres. Otros talleres que se puede dar mucho es de transmisión sexual, enfermedad de transmisión sexual, talleres de anticonceptivos, tipos de anticonceptivos, cuáles son los mejores. Todo eso son salud comunitaria, que eso también depende mucho de la epidemiología. Nosotros hacemos, por ejemplo, acá en Yapeyú con los médicos hacemos talleres y bueno, y ahí vamos notando todas las mujeres que se fueron, que se anotaron, por ejemplo, 50 en el taller de tanta edad. Esta mujer sabía, esta no, esta le da el pecho, esta no le da. Y bueno, y así se va sacando todo un grupo. Bueno, así fue a través de la historia cómo fue cambiando la epidemiología. Eso es importante para los exámenes, ¿saben? Ahora lo que tenemos que lo que vamos a retomar ahora sería hacia dónde va la epidemiología. Hacia dónde va la epidemiología. El énfasis de la epidemiología estuvo en el estudio de las enfermedades infecciosas. Siempre la epidemiología es más todo lo que es infecciones, porque son los brotes más que se dan. Ahí me estaba escribiendo y no me di cuenta. Que lo que le estaba diciendo es que la epidemiología es como que se centra mucho en las enfermedades infecciosas. Todas las que estamos dando en microbiología. Microbiología se trata solo de enfermedades infecciosas, tanto bacterianas, virales, hongos. Hongos, hay millones de hongos, hay hongos muy potentes y mortales que se dan en pacientes siempre inmunodeprimidos, pacientes inmunodeprimidos por un tipo de CA, pacientes inmunodeprimidos como el HIV, pacientes inmunodeprimidos por uso de muchos corticoides. Entonces los hongos, porque todos creemos que las infecciones son solo por virus y bacterias, pero hay hongos que destruyen a esos pacientes con la inmunidad baja. Atacan a los pulmones, a los pacientes con HIV, a los pacientes con leucemia, a los pacientes con linfoma, con algún tipo de CA, a los pacientes que usan muchos corticoides. Se escucha bien porque por acá cerca están cortando el pasto. Sí, profe, se escucha. Bueno. Como le decía entonces,
El énfasis inicial de la epidemiología es el estudio de las enfermedades infecciosas, como le di los ejemplos recién. Consideradas epidemias, tales epidemias, le voy a decir, como el cólera, que gracias a Dios, bueno, el cólera se da por un virus o por una bacteria. ¿Una bacteria, profe? Sí, por una bacteria. ¿Cómo se llama? Vibrio cholerae. Es la famosa bacteria que produce el cólera, que acá en nuestra zona en Argentina prácticamente está erradicada, ¿no? Eso fue una epidemia, igual que la viruela. La viruela fue otra epidemia. ¿Qué entienden por epidemia ustedes? ¿Y qué entienden por pandemia? ¿Y qué entienden por endemia? Son tres conceptos principales que seguro que ya habrán dado en alguna otra materia. Quiero que participen. No importa si erran, no importa, pero participen porque me aburro hablar yo solo acá. ¿Es una enfermedad? ¿El qué? ¿Qué es una enfermedad, profe? ¿Que ataca a un gran número de personas? Son La epidemia. enfermedades. Las epidemias son enfermedades, no es una enfermedad. Son enfermedades que pueden atacar a un gran número de personas. ¿Cómo? Hasta ahí vas bien. Entonces, son enfermedades que atacan a un gran número de personas rápidamente. Cuando, por ejemplo, una enfermedad contagiosa se propaga. Claro, pero se propaga en una La población. población determinada, ¿sabes? Bueno, profe. Es la diferencia con pandemia. Pandemia pasa la frontera y pasa los continentes. ¿Me Coronavirus entendés? sería una pandemia, profe. Por eso es que el COVID-19 es una pandemia, porque prácticamente está en todo el mundo. Y una epidemia se puede dar acá, por ejemplo, por decirte en Yapeyú, una epidemia de una gastroenterocolitis por el agua, por ejemplo, o por un virus, y ataca solo acá a una población, o en todo corriente, ponerle en ¿O todo el dengue, corriente. profe? ¿Cómo? ¿El dengue puede ser? Sí, el dengue es una epidemia, porque se da en un determinado momento, en una determinada población, y más que epidemia, el dengue es una endemia. ¿Sabes? Pero está bien lo que decís. Todo lo que es la fiebre amarilla, el dengue, todo eso son epidemias. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos nunca escuché que haya dengue, fiebre amarilla, una por el clima que ellos tienen. En Europa tampoco. ¿Y una endemia qué es? ¿Que se extiende? No. Una endemia es una enfermedad, puede ser contagiosa, que es como que se mantiene durante el tiempo en lugares determinados. Por ejemplo, acá en Corrientes es una zona endémica de Chagas. ¿Viste? Nunca aumenta mucho
una infección por Chaga, un año va a haber 100.000 infectados y al otro año no. Se mantiene siempre lo mismo y es una zona endémica acá del Chaga. Por ejemplo, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Esas 4 provincias son zonas endémicas del Chagas, que es una enfermedad infecciosa y es por un parásito, por el Trypanosoma cruzi se llama. Trypanosoma cruzi se llama el parásito del Chagas. Y ese parásito se encuentra en las casas de adobe, como yo le dije, con techo de paja. Por eso siempre todas esas casas de adobe, si usted conoce a alguien o por ahí tienen que decirle que cada tanto tiene que pintar con cal blanca para alejarle a la vinchuca. La vinchuca es la que te pica, encima no duele, no te das cuenta, más a la noche, y ahí te puedes contagiar. Y después esa vinchuca va a picar otro, es todo un proceso. Es una enfermedad endémica, acá de la zona de Corrientes, de la zona de Misiones, de la zona de Chaco, de la zona de Formosa. Por eso que se diferencian. Entonces, esas 3 diferenciaciones entre epidemia, endemia y pandemia tienen que saber sí o sí. Es muy importante. Y saber ejemplos de eso, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo le doy es, entonces, ¿cómo es? El Chagas. Después busquen más ustedes, porque hay muchas. No importa que no sea solo de Corrientes, que sea de cualquier parte del mundo. Epidemia, como dijo ahí la compañera, la alumna. La fiebre amarilla está bien, el dengue. La fiebre amarilla casi ya es como que está erradicada porque, por lo menos en nuestro país, porque tenemos en el calendario nacional de vacuna, tenemos para la fiebre antiamarílica, que se le da a los cuantos meses. Ya tienen que estar sabiendo la vacuna. ¿Cómo dijo, profe? Que a los cuantos meses se le hace la vacuna antiamarílica a los chicos. Al año y cuántos meses. A los 15 meses, al año y 3 meses se hace la antiamarílica. Antes se hacía al año, después se cambió porque eran muchas vacunas al año, entonces se cambió un poquito. Bueno, ese entonces tenemos, ¿viste? Tenemos vacuna para el dengue, ¿no? Para el dengue hay que cuidarse nomás, como todos sabemos. Bueno, esas son las 3 cosas, como le quería decir, de endemia, epidemia y pandemia. Eso tienen que saber junto con sus ejemplos. Aparte del COVID, yo le dije el otro día que otra pandemia era el HIV. Eso está demostrado ya en todo, ¿no? Bueno. A medida que se ha ido logrando mayor control sobre las epidemias y se ha aumentado la expectativa de vida de la población, el interés se fue desplazando de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas. Así como yo le dije a ustedes, antes una persona vivía hasta los 50 años, 55 años, ahora aumentó la edad. La gente vivía hasta un promedio 70, 75 años. Y bueno, algunos pocos tienen más suerte y viven más años, 80, 90, 100. Entonces, ¿qué es lo que fue haciendo la epidemiología? Fue tanto importándose también por las enfermedades crónicas, porque primero se importaba solo, como yo le dije, de las epidemias. Cuando había epidemia, ahí trabajaban la epidemiología. Después ya fue viendo que no era solo las epidemias, había que estudiarlas
infecciones, las enfermedades infecciosas que aparecían en tal momento. Después se empezó a ver que había enfermedades crónicas y ahí también empezó a estudiar esas enfermedades crónicas. Como dos ejemplos grandes que yo le digo, la diabetes y la hipertensión, eso tienen que saber, son enfermedades crónicas. Después ya se fue hacia la medicina, ¿cómo era que le dije hoy? No me acuerdo. Preventiva, hacia la salud preventiva, cómo prevenir, enseñar a la gente cómo prevenir, por ejemplo, el dengue, cómo prevenir en aquella época que no teníamos la vacuna, la fiebre amarilla, la fiebre amarilla, ponerse repelente, no andar en el monte, no andar a tal hora, en todo eso. Después ya se hicieron salas comunitarias y ahí se daban charlas y todo eso, como yo le digo. Entonces, a medida que se ha logrado mayor control sobre las epidemias y ha aumentado la expectativa de vida, como le dije recién, de las poblaciones, el interés se fue desplazando de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas y se tiende a pasar de los estudios basados en la observación con escaso tratamiento estadístico de los datos o estudios, en su mayor experimentales, con sofisticados modelos de análisis estadístico, como por ejemplo los ensayos clínicos. Y ahí viene la parte donde se ocupa la epidemiología, de los ensayos clínicos. Ellos tienen una serie de pasos que dan para estudiar una enfermedad, que eso es lo que le voy a decir ahora. Entonces, como ya hemos mencionado, la epidemiología intenta conocer las causas, mecanismos causales de cada evento, para ello utilizarle en tres métodos. En estos tres métodos que le voy a decir, que son epidemiología descriptiva, epidemiología analítica y epidemiología analítica experimental. Se terminó el tiempo de grabado, así que descansamos un ratito y seguimos. Y ahí sigo con esto acá que quedamos recién. Bueno, entonces, los métodos de investigación, como yo le dije, era epidemiología descriptiva, epidemiología analítica observacional y epidemiología analítica experimental. Epidemiología descriptiva, ahí le leo de qué se trata. Su función es describir cómo se distribuye una enfermedad o un evento en cierta población. Entonces, su función es describir cómo se distribuye una enfermedad en un evento en una cierta población, en un lugar y durante un periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es su frecuencia y cuáles son las determinantes o factores con ellas asociadas? Entonces, la epidemiología descriptiva considera qué población o subgrupo desarrolla la enfermedad o lo hacen con más frecuencia. Cómo la frecuencia esta varía a lo largo del tiempo y en poblaciones con diferentes características. ¿En qué localización geográfica es más o menos frecuente dicha enfermedad? Entonces, la epidemiología descriptiva lo que hace estudia qué población es más frecuente, qué región, si hace frío, si hace calor, la edad, todas esas cosas, ¿saben? Ahí le leo de nuevo como para que quede, porque esto es pregunta de examen sí o sí. Entonces, la epidemiología descriptiva,
su función es describir cómo se distribuye una enfermedad o un evento en cierta población. En un lugar y durante un periodo de tiempo determinado. ¿Cuál es su frecuencia y cuáles son las determinantes o factores asociados? La epidemiología descriptiva considera que población o subgrupos desarrollan la enfermedad o lo hacen con más frecuencia. ¿Cómo la frecuencia de esta varía a lo largo del tiempo o en poblaciones con diferentes características? ¿En qué localización geográfica es más o menos frecuente dicha enfermedad? De eso entonces se encarga la epidemiología descriptiva. A partir de la descripción de la distribución de estos eventos se podrá arriesgar una explicación o hipótesis que dé cuenta de las causas